Bien, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es William Niño, soy ingeniero de petróleo y agradezco al Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo por la invitación a participar en este ciclo de charlas virtuales de aspectos técnicos de la ingeniería de petróleo. En esta oportunidad, pues, quiero comentarles un poco, hablarles un poco de lo que es la gerencia integrada de yacimientos y específicamente en el impacto de algunas propiedades físicas, como son, particularmente, la porosidad. Así que el objetivo es un poco pasar por la definición de la porosidad, qué es la porosidad, cómo se clasifica, cómo se mide, cuáles son las fuentes que tenemos para nosotros determinar la porosidad en el yacimiento, cuál es el uso, cuál es su importancia, y luego hacer unos pequeños ejercicios teóricos bien sencillos de un ejercicio de simulación con algunos ejemplos distintos, algunos casos distintos, para ver el impacto que justamente tendría una variable como la porosidad en lo que sería nuestro plan de desarrollo, en la estrategia de desarrollo de un campo de petróleo, ¿sí? La porosidad, pues, que es una de las propiedades básicas y fundamentales de la ingeniería de petróleo, puede ser vista a veces como subestimando la importancia o el valor que tiene, pero creo que bien vale la pena, evidentemente, pues que repasemos y afiancemos un poquito esos conocimientos que seguramente ya tenemos para sentirnos cómodos de ver la importancia que tienen en la estrategia de desarrollo. Entonces, comencemos un poco, ¿sí? ¿Por qué es la gerencia integrada de yacimiento? Pues hay varias definiciones y volvemos aquí a lo que sería una, o varias de ellas, son las principales que terminan englobando muy bien el concepto, ¿no? Uso y aprovechamiento de todos los recursos disponibles, ya sean humanos, tecnológicos y financieros, con miras a maximizar el rendimiento del yacimiento, incrementando el recobro y minimizando los gastos. La gerencia integrada de yacimientos, pues, aprovecha la sinergia de todas las disciplinas involucradas, tales como geología, geofísica, yacimientos, producción, perforación, completamiento, petrotécnica, sistemas, etc. Y su aplicación idealmente debe estar presente desde el descubrimiento, pero nunca es tarde para comenzar. La gerencia integrada, pues sí, es un proceso continuo que busca optimizar la interacción entre los datos y la toma de decisiones durante el ciclo de vida del yacimiento. Usualmente, hace unos cuantos años atrás, pues la visión integrada que hoy se tiene en la mayoría de las compañías de petróleo más importantes del mundo, pues no estaba tan bien aceitada y es como que cada disciplina se manejaba, digamos, por su lado, y era así como el área de geología o geofísica se hacían sus estudios, hacían sus modelos, finalmente, no sé, digamos, lo pasaban al área de yacimiento. En el área de yacimiento pues también se hacían los pronósticos, se usaba obviamente como input ese modelo estático que se había pasado del área de geología, alimentado también por el área de geofísica, y se hacían predicciones, estimaciones, cálculos de reserva, un plan de desarrollo inclusive, y eso por ahí se pasaba al campo, y como que eran procesos muy estáticos y muy aislados entre sí, ¿no? Hoy en día creo que esa visión definitivamente ha cambiado mucho porque se ha visto la importancia de integrar todas las ramas de conocimiento, de hacer un uso extensivo de todas las disciplinas que forman parte de la vida del desarrollo de los yacimientos. Y se ha buscado mucho que se fomente esa interacción entre las distintas disciplinas, justamente a miras de construir modelos cada vez más sólidos, más robustos, que cierren, digamos, todos esos lazos que pueden quedar sueltos para buscar, por supuesto, el mayor aprovechamiento de los recursos hidrocarburos que tenemos en el subsuelo. Entonces, bueno, ¿qué es el proceso del gerenciamiento integrado? ¿Sí? Comenzamos por lo que sería principalmente una estrategia de desarrollo. Cuando se tiene un campo, recordemos que el gerenciamiento integrado puede ser implementado en distintas fases de la vida del yacimiento. Idealmente tendría que ser al principio de la vida, pero no necesariamente sucede así. Y si nosotros agarramos, o hay compañías que ya agarran un campo con una buena historia de producción
o sea, con un desarrollo que ya viene de hace unos años, pues siempre es momento de comenzar con un gerenciamiento integrado, ¿no? Para maximizar ese beneficio que podemos aprovechar del yacimiento. Entonces todo comienza, digamos, con una estrategia de desarrollo que a grandes rasgos nos dice hacia dónde tenemos que apuntar para aprovechar esos hidrocarburos, seguido entonces de un plan de desarrollo que es ya ir en específico con esa estrategia en mente a pensar cuáles son las estrategias que tenemos que aplicar para aprovechar esos recursos. Una vez que esto está, digamos, bastante ya cocinado, que ya está suficientemente estudiado, pues obviamente vamos a pasar a lo que será la implementación, que no es más que ejecutar o poner en marcha todo ese plan de desarrollo, todas esas actividades que se han pensado. Y una vez que ya empezamos a implementar, inmediatamente comienza lo que sería la fase de monitoreo, que es muy importante y en realidad hace vida el monitoreo durante todas las etapas de desarrollo de los campos, ¿no? O debería hacerlo. Y para nosotros tiene una especial importancia porque básicamente lo que vamos a estar adquiriendo es información, o digámoslo así, cómo el yacimiento nos está hablando, y eso es lo que nos tiene que llevar a reflexionar a ver si nuestro modelo de implementación del plan de desarrollo es aceptado o si necesita una revisión, que es justamente la fase que sigue, que sería la evaluación, ¿no? Una vez que nosotros tenemos cada vez más datos e información, tenemos que retroalimentar toda esa información, todos esos datos en nuestro modelo y repasar o revisar si nuestro plan de desarrollo es efectivo y va por el camino correcto que deseamos llegar. Justamente por eso es como una línea punteada en este esquema, que en la evaluación pues nos pudiéramos llegar a replantear lo que será el plan de desarrollo y volver a hacer un ciclo. Una vez que ya todo esté bien, digamos, terminaríamos en lo que sería una fase de abandono, que es algo que tiene que estar contemplado en gerenciamiento integrado, porque obviamente sabemos que los recursos de hidrocarburos son recursos finitos y tiene que contemplarse desde un principio el abandono y su estrategia, ¿no? Que parece a veces una tontería, pero es muy importante y se vuelve a veces por temas ambientales o por regulaciones de los países donde operan las compañías, un tema no menor, el abandono de los campos y de las operaciones. Así que bueno, adentrándonos un poquito de lo que sería esta implementación de un gerenciamiento integrado, el objetivo justamente, como les comentaba, de esta charla sería evaluar el impacto de algunas propiedades físicas. Puntualmente vamos a ir a la porosidad, pero veamos, ¿no? A nivel general, que durante todo el proceso de gerenciamiento integrado, la información veraz tiene gran impacto, ya que datos erróneos pueden conducir a malas decisiones. Y esto básicamente en cualquier etapa del desarrollo de un campo, ¿no? Muchas variables forman parte del conjunto de datos que se deben tener en cuenta constantemente para la toma de decisiones. Digamos, son variables técnicas, económicas, ambientales, en fin, ¿no? Etcétera. Entre las variables técnicas, las propiedades físicas pueden ser determinantes para la estrategia de desarrollo de un campo. Entonces quise poner simplemente tres ejemplos, como que la porosidad, por ejemplo, tiene un impacto directo en el POES y el GOES, o sea, el petróleo original en sitio y el gas original en sitio, ¿no? Porque justamente la porosidad nos habla de esa capacidad de almacenamiento que tienen nuestras rocas, o que tienen nuestras rocas allá abajo. La permeabilidad, por ejemplo, tiene un gran peso a la hora de elegir las estrategias de completamiento de los pozos. Y la mojabilidad, simplemente por poner uno más, de la roca es determinante para elegir los procesos de recuperación mejorados. A ver, pensemos en líneas generales, ¿no? Que por poner algunos términos nada más de lo que serían algunas propiedades físicas, en rocas que estén mojadas por petróleo, pues pensar en procesos de recuperación secundaria por inyección de agua, que quizás no sea tan efectivo. O no sé, digamos, con el segundo caso que ponemos aquí, en campos con una permeabilidad muy baja, evidentemente no podríamos pensar en completamientos simples de solamente cañoneo, sino que evidentemente tendríamos que pensar en estrategias que nos ayuden a mejorar esa permeabilidad o esa conectividad entre nuestros pozos y la matriz, que serían principalmente
o acidificaciones o fracturas, lo cual tiene un impacto obviamente importante en, tanto en el diseño del pozo que vamos a hacer, como en el CAPEX o como las inversiones que tenemos que hacer en los completamientos. Así, digamos, solamente por poner tres pequeñas variables, cada variable o propiedad física puede tener un impacto importante y determinante en la estrategia que nosotros querramos implementar en el desarrollo del campo, ¿sí? Así que bueno, lleguemos a la porosidad, que es lo que nos trae hoy a esta charla, ¿sí? La porosidad es definida como la fracción del volumen de roca ocupado por espacio vacío, ¿sí? O espacio poroso, pero quizás puede sonar un poco redundante. Bueno, generalmente representamos la porosidad por la letra phi, y que no es más que el volumen de poros, o ese espacio vacío, entre el volumen de roca, ¿sí? Que si lo vemos, digamos, el volumen de roca como la superficie, digamos, o no la superficie, perdón, justamente esas dimensiones, digamos, para simplificarlo, podrían ser geométricas, que incluyen toda nuestra roca. Pues entonces sería el volumen de roca, o el volumen de esas dimensiones que tomemos, menos el volumen de los minerales sólidos entre el volumen de roca. Es decir, si a un volumen determinado de roca yo le saco, o le sacara imaginariamente todo lo que son esos minerales sólidos, lo que me estaría quedando simplemente es el espacio vacío, porque ya pues todos sabemos que las rocas que almacenan hidrocarburos pues no son obviamente completamente sólidas. Y aquí es donde tenemos tres definiciones principales, que es la porosidad total, que es la fracción de volumen de roca ocupada por el espacio poral total; la porosidad efectiva, que es la que más nos importa a nosotros como ingenieros de petróleo, ingenieros de yacimiento, es la fracción de volumen de roca ocupada por el espacio poral interconectado. Y evidentemente esto lo que nos hace pensar es que en la roca hay mucho espacio poroso, mucho espacio vacío, pero que al no poder conectarse con otros poros, con otros espacios también vacíos, pues evidentemente es como un volumen aislado y cerrado, que para nosotros no cuenta en lo que van a ser nuestros cálculos, porque el fluido que esté contenido ahí no va a tener espacio, o no va a tener un camino para desplazarse y fluir, ¿sí? Entonces la porosidad efectiva es la variable que a nosotros nos importa como ingenieros de yacimiento, ¿sí? Porosidad primaria es la porosidad generada y controlada por procesos predios genéticos, como tamaño y forma de granos, distribución del tamaño de los granos y empaquetamiento. O sea que, en otras palabras, es la porosidad desarrollada en la depositación del material. Es la porosidad desarrollada en la depositación del material. Y la porosidad secundaria es la porosidad obtenida como resultado de procesos mecánicos, tales como deformación de fracturas, y procesos geomecánicos como disolución, reducción de volumen por cambios mineralógicos. La porosidad secundaria, para ponerlo en términos ya simples y prácticos, principalmente nosotros la vemos en rocas carbonáticas, ¿no? Es poco común, o hasta donde yo tengo conocimiento, muy raro, que hablemos de porosidades secundarias en rocas siliciclásticas o areniscas, para ponerlo en términos más comunes, ¿no? Entonces nosotros básicamente tenemos porosidad primaria, que es la que se genera en la depositación del material, y la porosidad secundaria es la que se pueda llegar a generar en procesos posteriores a la depositación, y como les comentaba, mayormente la vemos en carbonato y no en areniscas. Algunas consideraciones básicas. En áreas sedimentarias la porosidad decrece no linealmente con la profundidad como resultado de la compactación. Este es el dibujo que tenemos aquí, un esquema de cómo se vería un arreglo de granos, ¿no? o del material de roca, o de los minerales que tendríamos, por ejemplo, en areniscas o en lutitas. Pero conforme nosotros vamos
creciendo en profundidad, o sea, conforme estos sedimentos se fueron quedando más profundos por el proceso de depositación de la minerales que tenga la cuenca, pues evidentemente hay como un efecto de compactación y un reacomodo de las partículas o de los granos, que hace que ese espacio poroso cada vez vaya disminuyendo, ¿no? Entonces por eso es que es común en las cuencas en las que trabajamos que vemos que en los registros de porosidad se nota claramente un decrecimiento conforme uno va profundizando cada vez más, ¿sí? Un comentario, digamos, una consideración general, que las lutitas también tienen muy buena porosidad y pueden almacenar hidrocarburos, pero tienen una permeabilidad extremadamente baja. Esto es lo que ya evidentemente todos conocemos, que se ha puesto bastante de moda, por decirlo así, con lo que es el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, que justamente lo que explotan es ese hidrocarburo que está en la lutita, pero que para su extracción, justamente al ser una permeabilidad tan baja, necesitan de procesos como básicamente fracturamiento hidráulico para ayudar a mejorar esa conectividad entre nuestro pozo y la roca, ¿sí? Otro comentario, digamos, es que la cementación disminuye notablemente la porosidad. La arcilla es uno de los materiales cementantes más comunes en la arenisca. Obviamente también hay carbonatos que sirven de cemento, o sea, hay varios componentes que sirven de cemento, pero esto finalmente lo que hace es disminuir la porosidad de nuestra roca de yacimiento o reservorio. El empaquetamiento y escogimiento de los granos también influye en la porosidad. Y ya vamos a ver, pues, inclusive con un ejemplo bien sencillo, que es el empaquetamiento, y a qué nos referimos con el escogimiento, ¿sí? Entonces, bueno, el empaquetamiento es de alguna manera ese arreglo, ese acomodo que pueden tener los granos en la roca que tenemos, ¿sí? Si nos regresamos un momento aquí a la figura anterior, el empaquetamiento pues vendría a ser justamente entre los granos de roca que tenemos, cómo está ese acomodo que podemos llegar a tener en la roca, y eso viene dado por varios aspectos o varios parámetros, por ejemplo como la carga electrostática o todo ese peso de sedimentos que tenemos por encima de la roca que estamos estudiando, porque evidentemente no es lo mismo tenerle, no sé, una roca con nada arriba que tener una roca con muchos pies o kilómetros de otros sedimentos encima de ella, porque evidentemente hacen que se haga un reacomodo de los granos, ¿no? Entonces, se ha estudiado en lo que son empaquetamientos teóricos, que no son más que pruebas de laboratorio o simplemente un ejercicio geométrico que podemos nosotros llegar a imaginarnos de cuál sería la porosidad si nos imagináramos que sustituimos, por ejemplo, los granos por esferas perfectas. Entonces, justamente imaginemos granos de arena como esferas perfectas de radio R, todas son del mismo radio y perfectamente alineadas horizontal y verticalmente. Entonces, el volumen poroso es el espacio vacío que existe entre las esferas, y el volumen de roca es el volumen dado por la geometría externa del conjunto de esferas agrupadas, ¿sí? Entonces, bueno, simplifiquemos el ejercicio asumiendo solamente 8 esferas, ¿sí? ¿Cómo distribuiríamos esas 8 esferas? Simplemente 4 esferas, digamos, en una base, y 4 esferas montadas exactamente encima y perfectamente alineadas con su eje, con su centro, una sobre la otra. De forma tal que de alguna forma nos podemos imaginar que tendríamos algo así como un cubo, donde hay 4 esferas en la base y 4 esferas más arriba, ¿sí? Como las esferas son todas del mismo radio o del mismo diámetro, como se quiera ver, pues evidentemente vamos a tener un cubo, ¿sí? Entonces el volumen de roca sería alto por ancho por profundidad, que al ser todas las esferas del mismo diámetro, pues tendríamos que el lado de cada uno de los lados de ese cubo no es más que 2 veces el diámetro, o visto de otra forma, 4 veces el radio de las esferas, ¿sí? Porque tenemos 2 esferas. ¿Cuál es la longitud que tenemos por cada lado? Pues 4 veces el radio, ¿sí? O sea que alto por ancho por profundidad tendremos 4 veces R al cubo, que es 64
R, pues 64 veces R al cubo. Permítanme. Es decir, claro, ¿cuál sería el volumen entonces de roca? 4 veces R al cubo, que es lo mismo que 64 veces R al cubo. ¿Y cuál es el volumen de granos? Pues si recordamos que el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por R al cubo, recordemos que si tenemos 8 esferas, sería 8 veces 4 tercios de pi por R al cubo. Entonces eso es el volumen de grano. Entonces, si recordamos otra vez la definición de lo que es la porosidad, es el volumen de roca, que lo tenemos aquí, digamos expresado por 64 R al cubo, menos el volumen de los minerales sólidos, que es el volumen de los granos, en este caso el de las esferas, dividido entre el volumen de roca. Entonces vamos a sustituir aquí, es algo, la verdad que muy, muy simple. El volumen de roca, como lo vemos aquí, es 64 veces R al cubo, lo ponemos aquí, menos el volumen de los minerales sólidos, que es 8 veces, porque son 8 esferas, 4 tercios de pi por R al cubo, entre el volumen de roca, que nuevamente va a ser 64 R al cubo. Si sacamos R al cubo como factor común, reacomodamos esto que tenemos aquí en el numerador, como R al cubo que multiplica 64 menos 8 veces 4 tercios de pi. 8 veces 4 tercios de pi, que digamos 8 por 4 es 32, por eso se quedó pi por 32 tercios, ¿sí? Y en el denominador pues simplemente también podemos sacar, no hay factor común para sacar, pero digamos si reacomodamos la ecuación dejando R al cubo primero, vemos que es R al cubo que multiplica 64. Si ejecutamos esta operación y esta operación digamos numéricamente, pues tendríamos 0.476, porque en realidad la variable R al cubo, al estar en el numerador y denominador, la podemos cancelar. Esto llevado a porcentaje, evidentemente 47,6%, o redondeámoslo a un 48%. Entonces, este empaquetamiento es un empaquetamiento que se llama cúbico, donde lo que estamos asumiendo es que todas las esferas están perfectamente alineadas, una sobre otra y una al lado de la otra, y es la porosidad más grande, teórica, que nosotros pudiéramos llegar a tener. Esto lo que nos sirve es para que reflexionemos que en condiciones perfectas, que obviamente no vamos a conseguir nunca en la naturaleza, nosotros pudiéramos llegar a tener una porosidad máxima de 47.6, o sea, 48%. O sea que cuando en algún momento de la vida real nos encontremos con una porosidad que ya sea más del 48%, pues evidentemente tiene que llamarnos a pensar que algo está pasando, porque ni siquiera teóricamente en condiciones ideales de laboratorio, con todas las esferas perfectamente alineadas, o con todos los granos, digamos así, perfectamente alineados, y con todos los granos exactamente redondeados, de forma tal que son una esfera perfecta, y uno sobre el otro, o sea, tendríamos una porosidad tan alta como esta, ¿no? Entonces hay varios tipos de empaquetamientos teóricos que nos sirven a nosotros, digamos, como para reflexionar de lo que serían estos órdenes de magnitudes, ¿sí? El empaquetamiento cúbico, que es el que acabamos de ver, que es el mayor, que nos pudiera dar mayor porosidad posible, nos da un margen de 48% de porosidad. El empaquetamiento hexagonal, que lo que hace es mover, digamos, en un solo eje el conjunto de esferas. Vamos a suponerlo así, que tenemos las 4 esferas como las tenemos antes, imaginémoslas como las tenemos antes. Lo que vamos a hacer es como que encajar una esfera dentro, en el plano, si lo movemos en el plano horizontal, mover las esferas que estaban abajo para que encajen en el espacio que hacen 2 esferas de la línea anterior, ¿sí? Digamos, bueno, en el dibujo se puede, digamos, apreciar un poquito más. Es como que mover en un solo de los ejes, en un solo eje, las esferas para que encajen como en ese espacio que se forma entre las 2 esferas. Es un empaquetamiento hexagonal y nos daría una porosidad de 39.5%, ¿sí? El tetragonal, pues lo que hace es
mover ahora digamos, verticalmente, digámoslo así, para que estas esferas se encajen en el plano también vertical, digamos, como se está viendo aquí, ¿no? Como que se puedan recostar o asentar sobre el espacio, pero en el plano horizontal, pues también las volvemos a mover para que ellas, digamos, en el plano, en el otro plano, digamos, si hiciéramos un eje cartesiano realmente ortogonal, que las podemos mover en X y en Y, más no en Z, entonces encajarían y esto nos daría una porosidad de 30%, ¿sí? El romboédrico, que finalmente es el que es el más apretado de todos que pudiéramos tener con esferas del mismo diámetro, ahí sí las hacemos mover en X, en Y y en Z, digámoslo así, para que todas encajen en ese espacio favorable, ¿no? Digamos que formarían las esferas unas al lado de la otra, y eso nos daría una porosidad del 25%. Y luego aquí se hace un ejercicio en donde en el espacio, en un empaquetamiento cúbico, por ejemplo, en el espacio que queda como el espacio poroso, pudiéramos encajar dentro de ese espacio máximo poroso esferitas más pequeñas de un diámetro justo que ocupe ese espacio, y eso nos daría ya un empaquetamiento, una porosidad de un 13%. Finalmente aquí ponen, como en el ejemplo, una forma irregular, que ya aquí la porosidad puede ser cualquier cosa, y eso depende del empaquetamiento que llegan a tener esos granos, ¿no? Veamos qué factores por encima afectan la porosidad, ¿no? Y como ya hemos visto, el tamaño de partículas, el tamaño de las partículas no es un factor que afecte la porosidad. Y, a ver, pero bueno, ¿por qué podemos decirlo? Porque fíjense que cuando hicimos nosotros el ejercicio, en realidad el radio de las esferas es un valor que se cancela, o sea, no tiene incidencia en lo que sería el cálculo de la porosidad, ¿no? Pero sí es cierto que si todas las partículas son del mismo tamaño, hay más porosidad que si las partículas tienen distintos tamaños. Y eso justamente lo veíamos con el ejemplo del empaquetamiento en el que meten partículas más pequeñas. O sea, lo que pasa o lo que sucede cuando no hay un buen escogimiento es que las partículas más pequeñas se acomodan en ese espacio poroso de la que forman las partículas más grandes, y eso es lo que va haciendo que vaya reduciéndose cada vez más la porosidad. Por eso es que el escogimiento es un factor determinante, y justamente el segundo elemento que tenemos aquí, que es el escogimiento. Los sedimentos con buen escogimiento tienen mejor porosidad que aquellos con escogimiento más pobre. Y obviamente el escogimiento es como la medida de qué tan uniformes son los tamaños de las partículas que tenemos. Mientras eso está más aleatorio, es decir, que tenemos mezcla de granos grandes con granos pequeños, con granos más finos todavía, eso es un mal escogimiento, y evidentemente eso hace que disminuya la porosidad. La forma de las partículas también obviamente tiene un efecto, porque mientras más redondeadas sean las partículas, mejor será la porosidad, y mientras menos redondeadas, pues evidentemente el empaquetamiento va a ser mucho más apretado, y hará que la porosidad termine disminuyendo. Y es justamente lo que sigue, que es el empaquetamiento. Y el empaquetamiento hace que las partículas estén más apretadas entre sí, y mientras más empaquetado esté la roca, menor será la porosidad. Entonces, aquí quería mostrarles unos rangos, digamos, de lo que serían las porosidades típicas que nosotros pudiéramos encontrar en arenas no consolidadas. No consolidadas quiere decir que prácticamente no tienen cemento, es decir, que los granos no están unidos entre sí. Y de hecho, llegué a trabajar alguna vez en yacimientos donde en arenas no consolidadas prácticamente lo que uno pudiera pensar es que es como petróleo. Bueno, en ese caso era petróleo muy viscoso, que el petróleo es lo que está ahí embebido digamos, en un área de arena, donde, visto de una forma, la arena está flotando, digamos, como en el petróleo. Es decir, cuando tenemos arena no consolidada, en realidad no existe cemento que una las partículas entre sí, ¿no? O sea, que están todas ahí, pero es como la arena de la playa, no tiene ningún tipo de cemento que mantenga unidas esas partículas, esos granos.
Y ahí, pues, obviamente no es que eso está nadando como que hay un grano separado del otro, sino que esto está obviamente bien compacto, sí, como apretado, pero sin consolidarse, sin apretarse, sin cementarse, perdón. Y ahí podríamos esperar rango de 35 a 45% de porosidad. En yacimientos normales de arenisca, pues podemos esperar rangos de entre 15 y 35. Ya en arenas mucho más compactadas, pues sí podríamos tener porosidades mucho más bajas, como entre 1 y 15. Y así pues, bueno, como para que ustedes vayan mirando lo que son los rangos de porosidades que pudiéramos tener, depende del tipo de roca. Un comentario particular donde me quiero detener es la porosidad que pudieran llegar a tener las lutitas, ¿no? Que pudiera ser, fíjense lo alto, de hasta 45%. Por eso es que son excelentes rocas almacenadoras de hidrocarburos, más no tan buenas como para explotarlas de forma convencional, obviamente, porque la permeabilidad sí es muy baja. Entonces, bueno, después, más que todo los geólogos usan generalmente rangos para clasificar la porosidad y para describir justamente también las muestras que ellos por lo general van obteniendo y mirando en microscopios mientras se hacen las perforaciones, donde tienen muy buena o muy alta porosidad, moderada, y justamente aquí están los rangos. Y esto es muy común de verlo en los reportes que se hacen de mood logging, que son el análisis que se va haciendo de los ripios que se obtienen durante la perforación, ¿sí? Esto para arenas clásticas o digamos, sí, siliciclásticas. Y para carbonatos, pues evidentemente ahí es otro mundo donde altas porosidades ya sería un 20% o más. Moderadas van entre 2 y 20%, muy bajas, o bajas, perdón, entre 4 y 12, y extremadamente bajas, menores de 4%. Obviamente los carbonatos ya son otro mundo, donde ahí, como les comentaba un poquito antes, lo que más nos ayuda es la porosidad secundaria y bueno, la porosidad primaria pues puede ser moderada o alta, pero por lo general, hasta donde yo he tenido la poca experiencia de trabajar en yacimientos carbonáticos, pues no está no es interconectada, no es una porosidad efectiva, así que tenemos que valernos más que todo de las fisuras o fracturas como para poder conectar o producir, ¿no? Entonces, bueno, digamos, muy bueno todo esto, pero ¿de dónde podemos obtener los valores de porosidad? ¿Cuáles son esas fuentes? Y pues, bueno, existen varias fuentes de información desde donde se puede obtener información de la porosidad, como son mediciones directas del laboratorio. Para esto tenemos que usar núcleo de corona, tapones rotados en impacto, tomografía computarizada o registros eléctricos, que es lo más, de hecho, común, ¿no? Registros como sónico, densidad de neutrón o resonancia magnética. Bueno, vamos a ver entonces muy rápido lo que serían estas fuentes de medición de la porosidad y algunos comentarios muy breves, ¿no?, al respecto. Sidewall coring, que son estos testigos laterales, ¿en qué consisten básicamente, no? En bajar una herramienta de wireline cuando estamos, una vez que perforamos el pozo, nuestra sección de interés, y tomar una pequeña muestra, un taponcito, o sea, una pequeña muestra, un cilindro muy pequeñito, bueno, de 1.5 o 2 pulgadas de diámetro, depende, y 1 o 2 pulgadas también de profundidad, depende de la herramienta, ¿no? Y retraerlo, o sea, guardarlo para después sacarlo a la superficie, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, existen herramientas de wireline que toman pequeños tapones o muestras de roca que pueden ser usadas luego en laboratorio para medir las distintas propiedades físicas, entre ellas la porosidad. Entonces, ¿cómo es el procedimiento normalmente del muestreo de roca de testigos laterales? Luego de haber perforado el pozo, se corren los registros eléctricos básicos y avanzados, si fuera el caso. Se determinan las zonas donde se quiere tomar las muestras de rocas, se baja la herramienta para tomar los tapones, se posiciona la herramienta en las distintas profundidades, generalmente correlacionando con un gamma ray, y se toman las muestras, se recuperan las muestras en superficie y se preservan para transportar al laboratorio. Esto, pues, quería comentarles que es una de los métodos más económicos, digamos, para tomar muestras de rocas.
de donde después podríamos tener los valores de porosidad, pero obviamente que no solo porosidad, sino bueno, todas las otras propiedades físicas que nos permita analizar el tapón o la muestra que hayamos recuperado. Es mucho más económico y sencillo, digamos, que tomar un núcleo corona completo, em, em, y em, pues no, a veces no tiene tan buena imagen, sobre todo porque los testigos de impacto, o sea, que me parece que a mí que he quedado como un viejo preconcepto de que los testigos laterales de los pozos pues no tienen buena calidad, porque años atrás se usaban principalmente los testigos de impacto, que ya vamos a ver que básicamente es una herramienta que lo que hace es disparar como con un pequeño detonador explosivo que tiene unos recogedores de muestra que se incrustan en la pared y luego pues sale. Pero justamente este es un método que ya casi no se usa, y la desventaja que tiene es que justamente al generar ese impacto con el explosivo de esta herramienta que se termina incrustando dentro de la pared del pozo y que después tienes que sacarla, muchas veces la muestra de roca que venía ahí pues estaba fracturada justamente por el impacto, por la explosión, o al arrancarla también, entonces como que no era muy representativo, y por eso creo que me quedaba, bueno, pues tratando de comentarles, la reflexión es como que ya hay sobre todo para las personas que tienen mucho más tiempo en la industria, como un preconcepto bastante negativo de lo que son los testigos laterales de los pozos, ¿no? Pero hoy en día pues existen otras herramientas que son mejores, que son las de testigos laterales rotados, que básicamente lo que hacen es entonces bajar una herramienta donde saca como una pequeña broquita, digamos así, una pequeña mecha, y va girando y te toma un taponcito que sale en muy mejores condiciones evidentemente que los testigos laterales de impacto. Entonces bueno, para verlo muy brevemente, la herramienta de testigos laterales de impacto llevaba todas estas tomadores de muestra retraídos dentro de la herramienta, y después se activaban por medio de, como es a través de Warline, se activaban por medio de un explosivo que les hacía salir, y ahí justamente se incrustaba en la pared del pozo y te traía pues esa pequeña muestra. El problema de eso pues es que además tenía mucho tiempo de exposición en el pozo, con el lodo, el impacto hacía que muchas veces se fracturara o se fisurara la muestra, o a veces también inclusive para sacar la muestra del tomador de muestra, el operador terminaba pues al manipularla terminaba también fisurándola, fracturándola o alterándola, ¿no? Con lo cual es como que hace muchos años era la herramienta la única que había y se ganó como esa mala fama. Pero hoy en día pues tenemos herramientas que son las de testigos laterales rotados, que son mucho más confiables y que van guardando además también las muestras. Vamos a ver un pequeño videito cortesía de la gente de Schlumberger para que nos muestre cómo es el procedimiento, ¿no?
Bien, entonces ese videito justamente nos muestra, es una herramienta particular de Slowmeter, pero básicamente todas las herramientas que hay en el mercado pues funcionan con el mismo principio. Estas herramientas se bajan generalmente con un gamma ray que nos sirve para correlacionar la profundidad a la que queremos tomar la muestra, ¿no? Porque como les comentaba antes, primero se corren todos los registros, los básicos, a veces los avanzados también, inclusive pueden ser registros de imágenes, bueno, depende, o resonancia magnética, bueno, los registros que se van a tomar. Ahí mismo rápidamente se hace una interpretación lo más rápida posible de los puntos en los que se quiere tomar las muestras, que por lo general pues tendría que tratar de ser la mayor cantidad de fases distintas que podamos tener de roca en nuestra cuenca. Y ahí se baja, la herramienta lo que hace es con el gamma ray se posiciona en la profundidad que queremos, saca el muestreador ahí, entonces digamos la coronita, la mechita comienza a rotar. Ahí en el video se veía que por lo general estas herramientas tienen un catcher ring, que es como que algo que sujeta, digamos, una vez que está la muestra dentro del espacio de la mechita, de la coronita, sujeta la muestra, porque si no, de lo contrario, cuando tú sacas, pues se va a quedar ahí pegada de la formación. Entonces esto como que la sujeta ahí, él hace un movimiento como para cortar y retrae. También en la herramienta, en el video, perdón, salía algo que son como unas moneditas, digamos, que la herramienta va poniendo, y el objetivo de eso, para que sepan, en el pasado no existía, no se aplicaba, y el problema es que si tú querías tomar 10 tapones y resulta que por alguna razón uno o dos tapones o lo que sea no se tomaban, finalmente digamos que no se tomaban dos de los tapones por algún problema operativo, o justamente no partía, o el catcher ring no lo sujetaba bien, entonces no tenían la muestra, o era deleznable, es decir, o no consolidada, entonces como que rotaste pero no capturas nada sólido ahí, todo se fue deleznable. El problema es que si tomabas 10 y tenías solamente 8, tú dices, bueno, ¿y estos 8 a qué profundidades corresponden, no? Fueron las 8 primeras, las últimas 2 fueron las que no se tomaron, o están en el medio, entonces era muy difícil después identificar de dónde venían los tapones. Y justamente, como les comentaba, la idea por lo general es tomar de distintas fases o distintos tipos de rocas que tengamos en nuestra cuenca, en nuestro pozo, y entonces ahí se venía el problema de que voy a caracterizar después si no sé bien a qué pertenecen. Por eso se desarrolló como ese método en el que se va depositando como una monedita, digamos, de forma tal que si tú ves que hay dos monedas seguidas, pues ya tú sabes que esa es la muestra que no se tomó, y así no tienes riesgo de poder identificar fácilmente a qué tapón corresponde en cada profundidad que fueron a tomar, ¿sí? Entonces, bueno, otra de las formas en las que podemos nosotros tener roca como para hacer análisis de laboratorio pues serían los núcleos o corona, depende como se le llame. Los núcleos de corona han sido siempre el método más tradicional para la obtención de muestras de roca, desde donde se pueden tomar mediciones de propiedades físicas como la porosidad, que es justamente lo que estamos conversando un poco hoy. En ambientes con alta incertidumbre de las zonas a muestrear, lo que se suele hacer es un pozo piloto para determinar las zonas de interés, y luego se hace un sidetrack donde se toma el núcleo. Por lo costoso de este método, por lo general en los pozos donde se toman núcleos, se aprovecha de tomar la mayor cantidad de información de registros eléctricos a fin de conseguir correlaciones entre las respuestas de registros eléctricos y las propiedades físicas medidas que sirvan a futuro para caracterizar el campo. Entonces, como les comentaba, es bastante costoso y operativamente un poquito más delicado tomar los núcleos de corona completos, que son los que vemos en esta imagen, aquí a la izquierda. Por lo que por lo general el desarrollo de un campo se hace muy pocas veces, ¿no? El objetivo es hacerlo cuanto antes, digamos, en el desarrollo en la vida del campo, pero como bien decíamos desde el principio de lo que es la gerencia integrada, nunca es tarde para hacerlo. Y el objetivo también es tratar de tener en las coronas, los núcleos que tomemos,
la mayor representatividad de los tipos de roca o de los ambientes de depositación que tenemos nosotros y que nos sirven como roca de yacimiento o roca de reservorio, ¿no? Entonces, justamente lo que se comenta aquí, en ambientes de alta heterogeneidad, donde no estamos seguros de cuál es la profundidad a la que vamos a conseguir las arenas, o justamente qué es lo que queremos muestrear. Esto lo que normalmente se hace es un pozo piloto, como se dice ahí. A veces puede ser vertical o a veces puede ser tipo S, donde corremos los registros y entonces bueno, fíjate que esta es la arena que quiero corazonar o tomar el núcleo, y esta otra de aquí abajo y esta otra aquí. Esta transición entre arena y lutita, o sea, bueno, ahí los geólogos también, ahí tiene que haber un estudio o una determinación interdisciplinaria justamente, que sea lo ideal para determinar dónde se quiere tomar la muestra de la corona, y después entonces se hace el sidetrack del pozo para ya con más o menos las profundidades que se quieren, pues ya ir a perforar, y cuando se va a tomar la corona se hace un viaje para cambiar la broca, el trépano, ¿no? la mecha, no sé cómo se le llame, y se usan este tipo de lo que son las brocas o las mechas o las coronas, o sea, o los trépanos corazonadores, ¿no? o de núcleos. Como les comentaba, una de las cosas interesantes que se puede hacer es tomar la mayor cantidad de registros que se pueda en estos tipos de pozos en los que vamos a tomar núcleos o corona, porque después lo que se trata es de buscar una relación entre los registros eléctricos que corrimos y las propiedades que nosotros podamos medir de la corona o los tapones que vayamos a obtener, ¿no? Porque esto evidentemente va a redundar que a futuro o luego nosotros podamos correlacionar y decir, bueno, cuando tuve este tipo de respuesta en el registro eléctrico, ya sé que tuve en el laboratorio este tipo de propiedades físicas. Entonces después, de esa forma yo puedo como correlacionar y armar mucho más fácilmente todo mi modelo estático o mi modelo de propiedades del yacimiento basado en esas correlaciones que hay entre el registro eléctrico y mediciones físicas o mediciones duras de laboratorio, ¿sí? Para ver cómo es el procedimiento de muestra de toma de núcleo, vamos a ver este pequeño video brevemente que nos muestra cómo es el procedimiento para tomar un núcleo de coronas completo. Halliburton adds another award-winning technology that is helping to improve the efficiency and quality of coring projects. The Rockstrong coring system is an industry-leading solution for recovering high-quality core samples of the toughest elements, even in the harshest of environments. The Rockstrong coring system uses the latest PDC technology core heads, which have a longer lifespan and increase the rate of penetration more than any other core head in the market. Minimizing vibration reduces jamming of coring equipment. The Rockstrong coring system achieves this with a rugged coring swivel assembly that is designed to withstand high pressure and temperature. The shaft's double bearing assembly maintains inner barrel stability and minimizes vibration, facilitating a smooth quality core removal. The spring-like top spacer assembly absorbs axial vibrations along the inner assembly. A ball is dropped and pumped down, diverting mud in the annulus. This is used to clean the inner assembly before coring, keeping the core in perfect condition. Rockstrong reduces rig time and cost while enhancing core recovery rates. Providing higher quality core samples for the customer. At the end of the coring run, the core barrel is picked up off bottom. The heavy-duty spring catcher mechanism engages and grabs the core. The core is then retrieved to surface.
Using the technology, the core sample remains in perfect condition with no washout or damage. Halliburton, solving challenges with award-winning coring technology. Bueno, ese video resume muy bien lo que es la operación de corazonamiento o de toma de núcleos. Y hay tres aspectos que quiero resaltar que sucedían mucho en el pasado, que eran problemas que eran muy típicos o comunes a la hora de tomar los núcleos corona. Uno era que la vibración durante la perforación del mismo muestreo de la corona del núcleo a veces generaba que se fracturara o que se fisurara el núcleo como tal, ¿no? Entonces el problema de eso es que cuando te llega el núcleo a superficie finalmente o llega al laboratorio y lo ves fisurado o fracturado, tú no sabes si es que realmente la formación, la roca estaba fisurada o fracturada, o si fue un efecto de la vibración durante la perforación, ¿no? De la vibración que tiene justamente mientras estás corazonando, ¿no? Por eso es que ellos también en el video comentan que la muestra corazonadora PDC, porque tiene mejor eficiencia de corte, ese elemento que tiene arriba que reduce la vibración, o sea, como que todos son mejoras que se han ido implementando con el tiempo para evitar estos problemas que antes se tenían. Otra cosa es lo del lavado de la muestra, porque también en el pasado, hace años atrás, sucedió por tiempo que el lodo de perforación, con el que siempre se va perforando obviamente, ¿no? para subir los cuttings, terminaba contaminando la muestra e inundándola de tal forma que a veces, en ocasiones, pues alteraba muchísimo las propiedades de la roca, ¿no? Entonces cuando tú ibas a medir las distintas propiedades, pues no sabías si de repente el lodo había tenido una interacción muy fuerte hacia el centro del núcleo, del núcleo, digamos, hacia el centro del corazón del núcleo, al punto que hacía que, no sé, que interactuara con el lodo base agua, que interactuara con las arcillas, o sea, siempre quedaba la duda. Entonces por eso esta compañía han desarrollado con el tiempo esos métodos para tratar de bypassar el lodo y que no esté recorriendo o que infiltre lo menos posible el núcleo que estás tomando, ¿no? Y bueno, hay otra cosa que comentaba, lo de catcher ring, que es lo que va abajo, que finalmente es lo que tú vas perforando, y en un momento ese catcher ring es lo que aprieta la roca que ya tienes tomado, el cilindro que tienes de muestra al núcleo, y es lo que permite que cuando tú saques no se te quede otra vez, no, tú saques y se te quede todo el núcleo abajo, sino que justamente lo aprieta en el fondo para que cuando saques se te venga el núcleo ahí también adentro, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos nuestras muestras, bien sea tomada de testigos laterales rotados o de impacto, que los impactos, como les comentaba, ya casi no se usan, o un núcleo corona, pues ¿qué principio o cómo vamos a hacer esa medición de porosidad? En realidad hay varios métodos para medir la porosidad en laboratorio, pero voy a hacer una explicación esquemática muy breve de uno de los principales usados. Entonces, que es básicamente el porosímetro de helio. Bueno, una muestra de roca de yacimiento contempla tres volúmenes. Uno es el volumen de roca, ¿sí? El volumen poroso y el volumen de minerales sólidos, que ya lo hemos visto un poquito más atrás. La relación entre estos es que el volumen de rocas permítanme un segundito, el volumen poroso más el volumen de minerales sólidos. Está clarísimo, ¿no? Entonces, para determinar el volumen de roca se puede usar determinación de volumen por geometría de la muestra, que básicamente, si tengo un taponcito, pues no más que la muestra, el volumen de un cilindro, que es el área de la base por la longitud, o sea, pi por r cuadrado por la longitud por el d, o la medición del volumen de fluido desplazado por la muestra, que no es más que el principio de Arquímedes, o sea, bajo un volumen de fluido que tengo, introduzco la muestra y entonces ahí pues la diferencia en el volumen pues la puedo medir como justamente debido al volumen de la muestra que metí. Para esto pues obviamente que si yo meto una muestra que es porosa, como generalmente la roca de yacimiento de reservorio,
pues tengo que ser cuidadoso que el volumen del fluido que tengo en el recipiente no me invada la muestra y que me afecte, justamente porque es porosa lo que es la medición. Entonces, o se reviste la muestra con una pequeña película de parafina mínima, o se satura la muestra con el mismo fluido a desplazar. Se satura hasta el punto de estar bien seguro de que no hay espacio poroso interconectado o porosidad afectiva que no esté sin saturar por ese mismo fluido. O se usa el mercurio, cuya tensión interfacial por lo general no hace que sin presión invada el espacio poroso, ¿no? Entonces, por lo general el mercurio se queda sin invadir el espacio poroso siempre que no se aplique presión. Entonces ahí tenemos ya lo que sería el volumen de roca, ¿sí? Entonces, para determinar el volumen poroso, el porosímetro de helio usa el principio de la ley de Boyle, que dice que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce, que es lo que nosotros conocimos en la universidad como P por V es igual a constante, ¿no? A una temperatura dada. Entonces, ¿en qué consiste esquemáticamente este porosímetro de helio, ¿no? Tengo una bombona de helio básicamente con dos cilindros de un volumen conocido. En uno de ellos voy a poner mi muestra, de la cual en realidad ya también determiné cuánto era el volumen de roca, o ese volumen externo, ¿no? Digamos, el volumen de la geometría de la muestra que estoy poniendo aquí. Y tengo unos manómetros para medir la presión. Entonces, a ver, vamos a verlo aquí con lo que sería la ecuación, ¿no? De acuerdo a la ley de Boyle, presión de 1 por el volumen de 1 más la presión de 2 por el volumen de 2 termina siendo igual a la presión final que tengo en la suma de los volúmenes. Entonces veamos, si yo tengo 1, que es el volumen del cilindro que ya he conocido, por supuesto, y el volumen 2, en realidad, ¿qué es el volumen 2? Es el mismo volumen 1 que ya tengo conocido, pero le tengo que restar ese volumen de minerales. O sea que en realidad aquí lo que hay es un volumen 2 conocido menos el volumen de roca, de donde obviamente puedo sacar la porosidad, ¿no? Entonces, a ver, la presión en el cilindro 1 por el volumen, más la presión en el cilindro 2 por su volumen, que ahora justamente desconozco el volumen 2, es igual, cuando hago una ecualización, a una presión final por la suma de los volúmenes, ¿sí? Si yo ordeno la ecuación, digamos, esta ecuación que está aquí, pues vamos a ordenar que esto es la presión, digamos, en la parte derecha de la ecuación, que es la presión por el volumen 1 más la misma presión final por el volumen 2. Si reacomodo esta ecuación que tengo aquí, pasando lo que sería todo lo de volumen 1 a la izquierda y lo volumen 2 a la derecha, pues me queda presión 1 por volumen 1, que es lo que tengo aquí. Este que tengo aquí, que es la presión final por el volumen 1, lo paso a la izquierda restando, que es lo que tengo aquí, menos presión por volumen 1, o la presión final. Y me queda del lado derecho lo que tenía antes, la presión por el volumen 2, que es lo que está aquí. Y este que está aquí lo paso restando a la derecha. Entonces, si saco volumen 1 y volumen 2 como factores comunes a cada lado de la ecuación, pues me va a quedar que de un lado, digamos del lado de la derecha, me queda volumen 2 que multiplica la presión final menos la presión 2. Y del otro lado, pues me quedaría que el volumen 1 multiplicaría a presión menos la presión 1. Si yo despejo lo que es el volumen 2, digamos de aquí, no es más que volumen 1 por presión menos presión 1, que es lo que está aquí en el numerador. Y esto lo paso dividiendo al otro lado de la ecuación, que es lo que me va a quedar en el denominador. Entonces finalmente, ¿qué es lo que voy a tener? Recordemos que el volumen 2, que es el que tenemos aquí, en este lado de la cámara donde tenemos la muestra, no es más que el volumen 1, que es el volumen del cilindro que ya conocemos, menos el volumen de roca, más el volumen poroso.
Sí, porque la roca, la muestra que tengo ahí no es un volumen sólido, sino que tiene espacio interconectado, y es justamente lo que queremos conocer, que es ese volumen que vamos a llamar volumen poroso, o la porosidad efectiva, que es porosidad interconectada. Entonces, si ya yo sé que el volumen 2, digamos, responde a esta ecuación, despejo de aquí el volumen poroso, es el volumen 2, que veamos, bueno, perdón, el volumen poroso sería despejando de aquí, volumen 2 menos volumen 1 más volumen de roca. De esa forma tengo que la porosidad no es más que el volumen poroso entre el volumen de roca ya lo tengo, y el volumen poroso, pues lo tengo de la ecuación de arriba, ¿sí? Recordemos que el volumen 2 era lo que desconocía, pero lo saqué a través de la ley de Boyle, ¿sí? Entonces, ese es el principio muy sencillo y básico con el que nosotros, por lo general, del poco conocimiento que yo tengo de laboratorios, pues no he tenido oportunidad de trabajar en laboratorios, pero de las muestras que he visto y de los análisis que he leído, la mayoría de las porosidades hoy en día se usan con porosímetros de helio, y básicamente lo que usan es este principio para determinar la porosidad, que ojo, muy importante que siempre tengamos en cuenta que nos está dando la porosidad efectiva, que es el volumen poroso interconectado. Otra de las fuentes para medir los registros eléctricos, para medir la porosidad, serían los registros eléctricos. Entonces, digamos, tenemos el registro de densidad, que mide la densidad de electrones de la formación. Una fuente de la herramienta, normalmente creo que es Cesio 137, emite rayos gamma, los cuales chocan contra los electrones. Un detector mide los rayos gamma que regresan, lo cual es un indicativo de la densidad de la formación. Entonces, la densidad de la porosidad no es más que la densidad de la matriz, que por lo general ya son valores conocidos, ¿no? Para arenisca es 265 gramos centímetros cúbicos, para caliza 271, para dolomita 287, y así sucesivamente, depende del tipo de ambiente en el que nos encontramos o el tipo de roca que tenemos, pues sabemos la densidad porque es algo que está determinado, digamos, por laboratorios. Hay unas reglas de dedo que ya nos dicen cuáles son las densidades de esa matriz. La densidad total, que es lo que justamente nos mide la herramienta, porque al final la herramienta lo que mide es esa densidad del conjunto, ¿no? Que es matriz más fluido. La densidad de la matriz, entre la densidad de la matriz menos la densidad del fluido, que por lo general se asume que es filtrado de lodo o agua, en los lodos que son lodos base de agua, ¿no? Entonces, de esa forma es como se tiene una determinación de la porosidad a través del registro de densidad. El registro de neutrón mide la concentración de hidrógeno en la formación. Entonces, una fuente de la herramienta emite neutrones que chocan contra los núcleos de los átomos y le va haciendo perder energía. La mayor pérdida de energía se produce cuando los neutrones chocan contra los átomos de hidrógeno. Y básicamente porque los electrones y los átomos de hidrógeno tienen más o menos la misma masa. Estaba aquí. Porque los neutrones y los átomos de hidrógeno tienen prácticamente la misma masa. En consecuencia, la mayor pérdida de energía ocurre en las partes de la formación que tienen la más alta concentración de hidrógeno. Los neutrones de baja energía son absorbidos por los núcleos, de los cuales emiten rayos gamma de alta energía. Así se relaciona el espacio poroso con la pérdida de energía de los neutrones, pues el hidrógeno está concentrado en los poros de la formación. Es decir, en otras palabras, el hidrógeno que está en la formación está básicamente en el fluido, porque en la roca no tenemos hidrógeno, ¿no? Entonces, como justamente esto mide una relación de cuánto hidrógeno tenemos dando vuelta ahí en la formación, pues de alguna forma entonces lo que nos está diciendo es que qué porosidad tenemos, porque ese hidrógeno que se encuentra en el fluido está en el espacio poroso. El registro sónico consiste de un transmisor que emite un pulso de sonido y un receptor que mide el tiempo o tiempo de tránsito que le tomó la onda sonora a través de un pie de formación. El principio básicamente es que mientras más poroso el sistema, mayor es el tiempo de tránsito, y esto nos lo podemos imaginar como que, claro, el sonido evidentemente se propaga mejor en superficies o en materiales sumamente densos o muy compactos, y
y no así en superficies o materiales que sean porosos o poco compactos. Otro registro para determinar la porosidad sería la resonancia magnética nuclear. El principio pues es que la mayoría de los núcleos tienen un momento magnético y un momento angular, y la resonancia magnética nuclear usa principalmente estas propiedades de los núcleos de hidrógeno y mide su interacción con los campos magnéticos. Con campos magnéticos que en realidad emite la herramienta que se baja, ¿no? Entonces, como los núcleos de hidrógeno están contenidos en las moléculas de agua y de hidrocarburos, las respuestas de resonancia magnética nuclear provienen también obviamente del espacio poroso. De aquí es donde se saca la relación de esa respuesta que se tienen de la orientación. Bueno, en realidad es un poquito más complejo, ¿no? Pero el momento magnético y el momento angular de los núcleos de hidrógeno como respuesta a esa estimulación que se le da con los campos magnéticos que emite la herramienta, ¿no? Campos magnéticos que se generan y relajan, generan y relajan. Entonces, todos esos cambios que miden después los receptores son los que nos dan una relación, una relación de lo que es el espacio poroso, porque obviamente el hidrógeno está en el espacio poroso de la formación. Y bueno, ya casi a lo último, pues, ¿cómo podemos hacer un promedio de la porosidad? Porque caemos en una situación en la que nosotros podemos tener mediciones de porosidad, evidentemente, pero que son puntuales, ¿no? Primero porque las tengo de pozo en pozo, en el mejor de los casos, y segundo porque la naturaleza es cambiante de por sí, o sea, y no es por lo general, no es algo constante a lo largo y ancho de todo el yacimiento, ¿no? Sino que se van generando cambios de fase o cambios de depositaciones o de ambiente que justamente nos van afectando en la porosidad, ¿no? Y esto tiene que ver con el cambio que se pueden tener en los tamaños de los granos, que viene afectado o viene influenciado por el tipo de fase en el que nos encontramos. Entonces, todas estas cosas que afectan la porosidad pues se tiene en la naturaleza, y nosotros tenemos que conseguir alguna forma de buscar un valor con el que nos podemos sentir tranquilos, en otras palabras, de buscar un promedio. Entonces, pues tenemos promedio aritmético, que no es más que las porosidades entre la cantidad de muestras que podemos llegar a tener, promedios ponderados por espesor y por área, que es algo que se usaba mucho hace muchos años cuando se tenían mapas, digamos, en papel, ¿no? Y tú decías, bueno, tengo los pozos perforados puntualmente, y el mapa tengo en papel el geólogo, o los geólogos hacían sus interpretaciones de ambientes o de fases o de tipos de roca, y para fines de cálculo, pues nosotros como ingenieros, digamos, tenemos que decidir cómo podemos usar un valor promedio por tipo de fase, por tipo de roca, y bueno, entonces ahí es donde justamente en esos tiempos pues aplicaba más calcular el área en el mapa que se tenía, y el espesor por línea o por mapa de espesor, ¿no? De espesor útil, de espesor permeable, y de ahí de esa forma se pueden sacar los espesores, los promedios, perdón, de porosidad. O bueno, finalmente el promedio ponderado volumétricamente, que es lo que más ya hoy en día como que se usa, porque en la mayoría de los software que usamos para modelado estático, pues en realidad lo que se hace es como una pequeña discriminación por celdas, o sea que se hacen modelos discretos, digamos, de celdita en celdita, y cada celda tiene su área y obviamente su espesor o su altura, con lo cual terminamos teniendo un volumen. Así que la mayoría de los software hoy en día como que apuntan obviamente a este promedio ponderado volumétricamente, ¿sí? Entonces, lo que les había comentado al principio, para reforzar un poquito lo que hemos visto, pues bueno, se construye un modelo conceptual bajo las siguientes premisas. Algo bien sencillo, bien simple. Solamente la idea es que nos quede dando vueltas en la cabeza un poquito lo que hemos visto, ¿no? Un yacimiento pequeño de 40 por 40 celdas de un solo layer, de una sola capa, digamos así, volumétrico, isotrópico, de crudo mediano subsaturado, sin fallas ni buzamiento. Entonces se plantea los siguientes escenarios. Uno sería la explotación con 2 pozos, un pozo descubridor y un pozo delineador, y después la explotación con 7 pozos, de los cuales 3 se convierten en inyectores de agua luego de 4 años de haber comenzado la producción.
son la secundaria tardía. ¿Qué es lo que se quiere hacer en esencia? ¿Qué es lo que quiero, digamos, transmitir con esto? Es ver un modelo sencillo y muy simple que ustedes también puedan construir con cualquier simulador numérico. Que nosotros comencemos a jugar un poquito con las variables físicas. En este caso hemos hablado solamente de la porosidad y justamente vamos a jugar con la porosidad, pero la idea es que nosotros perdamos miedo de usar los simuladores numéricos para evaluar qué impacto tienen las distintas variables en lo que sería el desarrollo de un campo, ¿no? En la producción que se puede llegar a tener. Yo usé para esto un modelo construido para un simulador comercial, pero ustedes perfectamente pudieran construir estos modelos para simuladores gratuitos que hay, que muchas veces las universidades tienen sus propios desarrollos, o si no, por ahí también se consiguen de otras universidades, no necesariamente de aquí, simuladores que son gratuitos y que a la final básicamente usan lo mismo que cualquier simulador comercial, ¿no? O sea, de hecho, el manejo de los datos lo he hecho con manejadores comunes. Los gráficos están hechos en Excel y hay tablas, hay también ustedes quizás hasta mejor que yo conozcan de manejadores de datos para los mapas, en 2D por supuesto, ¿no? Que también se usan en Excel o en plantillas de cálculo, en hojas de cálculo, para no decir, digamos, Excel, que es un nombre comercial. Entonces, bueno, veamos un ejemplo primero, ¿no? Un caso, que digamos que se perfora y se completa un pozo P01, un pozo productor 1, que produce por un año con buenos resultados, ¿no? Entonces, es justamente lo que vemos aquí. Esto es el perfil de producción a nivel de campo. Lo que tendríamos es que durante más o menos 12 meses tenemos la producción de un solo pozo que tiene unos resultados, digamos, que se consideran favorables. Y entonces posteriormente se perfora y se completa el pozo P1-2, otro pozo productor, más al sur, y también produce por 6 meses con buenos resultados, ¿no? Entonces en este caso se usa una porosidad de 20%, completamente uniforme, es decir, el modelo se alimentó con una porosidad constante uniforme de 20%, es decir, todas las celdas tienen la misma porosidad, que es 20%, y esto nos da un original oil in place, o sea, un petróleo en sitio, de 3 millones de metros cúbicos, que es lo mismo que más o menos 19 millones de barriles. Y bajo estas condiciones, si yo dejara los dos pozos produciendo por un tiempo, el tiempo que necesite hasta que se agote la presión, tendría unas reservas de 280.000 metros cúbicos, o 0.28 millones, lo cual me daría un factor de recobro de 9.4%. Es decir, estamos hablando de un factor de recobro netamente primario, cerca del 10%, que es bastante coherente. Y ojo que puse la palabra reservas, pero recordemos que reservas en realidad aplica bajo un concepto económico, es decir, son cantidades de petróleo económicamente aprovechables, pero dejemos por este ejercicio solamente de lado el concepto económico y digamos que todo lo que producen los pozos en esta ocasión sería económicamente viable, con lo cual serían reservas, ¿no? Entonces, ¿qué me está dando esto? Una reserva de 280.000 metros cúbicos con una porosidad que digamos que hice un modelo del 20%. ¿Bajo qué escenario, bajo qué ocasión yo pudiera llegar a pensar en algo como esto? Que en realidad suena descabellado, pensar que vamos a tener un yacimiento todo homogéneo, pero bueno, es un ejemplo evidentemente con fines simplemente de ilustrar lo que hemos visto. Pero ojo que si nosotros, por ejemplo, tenemos un solo pozo en este layer, en esta capa, una porosidad de 20%, y vamos y perforamos otro pozo un poquito más al sur y también nos da una porosidad de 20%, pues pudiéramos llegar a pensar así como que remotamente que no tenemos más información que asumir que si con los dos únicos datos que tengo son exactamente iguales, cualquier software que de hecho usemos para mapear, si no tenemos otro input, nos va a dar una porosidad básicamente constante en todos lados, ¿no? Por eso es que justamente, en realidad todo esto nos lleva a reflexionar, nos tiene que llevar a reflexionar de la importancia que tiene justamente integrar toda la información que tenemos disponible, que es justamente el objetivo de la gerencia integrada de yacimiento,
de que no nos podemos quedar nosotros simplemente como ingenieros de yacimiento pensando que tenemos 2 pozos con unas porosidades medidas y que supongamos son iguales en este caso, y que bueno, voy a tener unas capas perfectamente homogéneas y no tengo más nada para pensar, cuando en realidad lo que tengo que hacer es integrar la información que tengo de geofísica, la interpretación que tengan los geólogos, si es que tuve buena información de esos pozos, como núcleos, como coronas, como testigos laterales rotados, como registros de imágenes o todo lo que sea que me pueda servir a mí para construir un modelo más robusto. Eso es lo que me va a ayudar a tener un modelo que me sirva para tener unas predicciones más allá de cómo va a seguir esto, con una buena solidez técnica, ¿no? Entonces fíjense que si yo en vez de usar un 20%, asumo una porosidad de 19%, solamente por variarlo en el simulador, es muy simple, pues tengo un oil in place de 2.87 millones, que son 18 millones de barriles más o menos, y una reserva de 270.000 barriles de metros cúbicos, ¿no? Lo cual me da un factor de cobro también que sigue siendo 9.4%. Si yo asumo una porosidad de 18%, o sea, le sigo bajando un poquito más, tengo un oil in place de 2.72 millones de metros cúbicos y una reserva de 0.26 millones también de metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿qué quería hacer, digamos, con esto? Básicamente, es ver que si yo parto de una porosidad de 20% y tengo incertidumbre y voy bajando un punto a 19, luego lo bajo un punto más a 18, lo que estoy viendo es que eso evidentemente tiene un impacto en lo que es el oil in place del campo, o en este caso de mi campo, ¿no?, teórico. Y fíjense que la variación de un solo punto porcentual implica para este ejemplo la pérdida aproximada de 150.000 barriles en oil in place y aproximadamente 63.000 barriles en reservas cada vez que bajo más o menos un punto porcentual, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante pensar que tenemos que ser rigurosos con la adquisición de información, y no solamente eso, sino integrar muy bien esto con toda la información que tengamos disponible para construir un modelo cada vez más sólido, porque pequeñas variaciones pueden tener un impacto bastante importante en, por ejemplo, en lo que sería el oil in place si yo apenas tengo una pequeña variación en mi porosidad, ¿no? Esto es un ejemplo evidentemente teórico, pero fíjense que cada vez que yo bajo un punto, decir 19 o 20%, uno le diría, bueno, ya está, 19 o 20% es lo mismo, ya está, pon lo que quieras. Tiene un impacto importante en reservas y también obviamente en el oil in place, que es justamente lo que me puede llevar a determinar o a pensar en cuál sería mi estrategia de desarrollo para ese campo, que es uno de los primeros pilares que veamos en el esquema de cuáles son los pasos de la gerencia integrada de yacimientos, ¿no? Para ilustrar lo de la confiabilidad de los promedios de porosidad que habíamos visto antes, ¿no?, que es lo que veíamos en los distintos tipos de promedios que tenemos, que podemos usar, pues en este caso pues dividí el yacimiento en 4 segmentos. Esto obviamente es arbitrario, es un modelo teórico, pero en 4 segmentos arbitrarios donde se cambiaron las porosidades de 16, 18, 20 y 22%, ¿sí? Entonces el promedio aritmético o el promedio ponderado por área o espesor o el promedio inclusive volumétrico en este caso es el mismo, que sería lo más fácil sería sacar, digamos mentalmente, si se quiere, un promedio aritmético que sería la suma de 16 más 18 más 20 más 22 entre 4, y eso nos da el 19%, ¿no? Y ojo que en este caso muy particular, como todas las geometrías constantes, como todas las cantidades de celdas son iguales, nos va a dar exactamente lo mismo si usamos el promedio aritmético que si usamos el promedio ponderado por área, porque todas las áreas son iguales, o si usamos el promedio ponderado por espesor, y va a dar igual porque todo el espesor de la capa es exactamente igual, o si usamos el promedio ponderado volumétricamente porque el volumen de cada uno de los segmentos también es igual, al ser su área igual y al ser su espesor igual. Entonces,
el oil in place que deberíamos tener, en este caso, si realmente funciona lo que es el promedio de la porosidad, es el mismo oil in place que hemos debido tener cuando usamos una porosidad constante y homogénea de 19%, que fue 2.87 millones, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir en otras palabras, no? Si yo construyo un modelo cuya porosidad promedio es igual a 19%, aunque en realidad estoy variando en distintos layers, en distintas zonas la porosidad, el oil in place que debería tener tendría que ser igual al que asuma con un yacimiento cuya porosidad es exactamente la del promedio. Y en efecto, cuando nosotros comparamos, digamos, si hacemos la corrida en los dos modelos, el oil in place exactamente fue el mismo, 2.87, y las reservas son prácticamente iguales, ¿no? 0.27 millones de metros cúbicos en ambos casos, ¿no? Y aquí lo que quería traer es básicamente, pues, el resultado de la simulación de cómo es el perfil de producción de los dos pocitos en un modelo que es el de porosidad constante y homogénea de 19%, y en el otro modelo que tiene porosidades que cambian, pero que al final de cuentas termina siendo un modelo con una porosidad promedio de 19%. O sea, como que estos dos modelos terminan siendo entonces equivalentes entre sí, y fíjense que a la final la producción es más o menos parecida. Sin embargo, no son exactamente iguales, porque evidentemente no es lo mismo producir un pozo con una porosidad de 19% a un pozo que está en una zona que tenga una porosidad de 16%, que es lo que sucede aquí. Pero a fin de cuentas, como este es un modelo sumamente pequeñito, con esos dos pozos se logra drenar todo en, aquí está más o menos 500 meses, es lo que la simulación. Y fíjense que la presión cae más o menos unos 200 bars a más o menos unos 20, 30 bars, que es la presión de abandono. Esta caidita que se ve aquí en la producción es porque ya hay uno de los pozos que deja de producir, entonces queda produciendo el otro solito, por eso es como que se ve la caída brusca ahí en la producción. Y a fin de cuentas, el volumen que se obtiene básicamente es el mismo, y es porque los dos pozos terminan drenando todo el yacimiento completo, ¿no? Todo el yacimiento, que en este caso es este rectángulo, ¿sí? Entonces, esto nos dice que efectivamente lo que es el promedio de la porosidad en este caso termina funcionando y haciendo esta equivalencia perfecta entre los dos modelos, uno completamente homogéneo y uno heterogéneo, pero cuya equivalencia es igual a la del homogéneo, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si nosotros hacemos una implementación de un proceso mejorado como es inyección de agua? Entonces justamente se modela la implementación de recuperación secundaria de inyección de agua, luego de un tiempo convirtiendo 3 pozos a inyectores, luego de haber perforado 7 pozos, ¿no? 3 aquí en el centro, 2 arriba y 2 abajo, que se ven aquí apenas en esta, bueno, no se ve también en la imagen en el graficador, pero están aquí, digamos, son estos pocitos, esos puntos que están ahí. Y en este caso la porosidad es constante, igual a 20%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo pongo a producir 7 pozos y luego de un cierto tiempo, luego de 4 años, como estaba en el enunciado más arriba, comienzo a inyectar en los 3 pozos centrales como para ver si se mejora el factor de recobro. En efecto, lo que se tiene de reserva es 280.000 metros cúbicos, que me da un factor de recobro de 29% en 506 meses, que son 42 años. Y aquí veamos rápidamente lo que son las curvas que nos arroja la simulación aquí, ¿no? Esto ya es a fin de los tiempos cuando ya la presión, cuando la saturación, perdón, ha caído lo suficiente. Y fíjense que la presión, que esta curva roja punteada, comienza a caer mientras va un proceso de primaria. Es decir, los pozos, mientras producen por recuperación primaria, pues primero sube la producción, depende del schedule que tengo de perforación. Luego, cuando ya no perfora más, comienza a declinar la producción, como también declina la producción, efectivamente. Pero luego hay una caída brusca de la producción, porque justamente hay 3 pozos que saco para convertirlos en inyectores.
Por eso que se ve una caída brusca de la producción, pero a la vez comienza esta curva que es la inyección, y fíjense cómo la producción de agua comienza a subir, lo mismo que comienza a subir la presión media del yacimiento, justamente por el efecto de la inyección de agua, y también se ve un freno, digamos, en esa tendencia de declinación que tenía la producción, que ahora comienza a ser un poquito más suave, ¿no? Mucho más suave, ¿sí? Que es justamente lo que nos da ese indicativo de la eficiencia que tiene la recuperación secundaria en el proceso de recobro. Y bueno, y nos dice lo ventajoso que sería en este caso para un yacimiento con una porosidad promedio de 20%, la implementación de la secundaria. Entonces, ¿qué pasaría si en realidad ya yo tengo un modelo mucho más robusto que estaría acompañado, digamos, de lo que es la interpretación geológica y geofísica, seguramente, y petrofísica también, seguramente, de lo que es mi yacimiento, y me doy cuenta que en vez de tener unas capas, una capa homogénea, isotrópica, lo que tengo en realidad es una distribución de canales, meandriformes, por decir algo, ¿no? Entonces, lo que se hizo en este caso fue simular o modelar unos canales de más porosidad. Entonces, en la porosidad en los canales, dentro de los canales, lo que está representado en color rojo es de 20%, y fuera de los canales podríamos asumir que tengo una roca de menores propiedades, otro tipo de roca de peores condiciones, donde tengo una porosidad de 11%, ¿no? Ojo que sigue siendo, en este caso, no es sello, sigue siendo una roca, pero digamos, no sé, en un ambiente de inundación, o sea, un tipo de roca que también es reservorio, que también es yacimiento, pero de menores propiedades, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? Todas las demás variables, bueno, permanecen inalteradas, también no cambia las propiedades como la permeabilidad, no cambian las propiedades PVT del fluido, o sea, todo queda igual. Lo único que se hace es cambiar simplemente la porosidad, como para ver qué pasaría, pensando en el mismo esquema de desarrollo de secundaria, pero bajo un ambiente heterogéneo, ¿no? Que es lo que en realidad nosotros tenemos que empezar a pensar cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que se observa, ¿no? Que el proceso de inyección de agua es exitoso también, aún con la presencia de canales que modifican la porosidad, pero evidentemente es más eficiente cuando la porosidad es constante. Entonces vamos a ver qué es lo que se tiene como resultado de esa simulación. Entonces, la reserva con el modelo de canales, que es lo que se está mostrando aquí, es de 630.000 metros cúbicos, y si recordamos un momento, antes teníamos 880.000, ¿no? Entonces, evidentemente, en un ambiente, bueno, es lógico, y nos lo confirma la simulación, en un ambiente homogéneo, donde tengamos porosidades constantes de 20%, tendríamos mejores condiciones que en un ambiente heterogéneo, donde tenemos condiciones que aún son favorables para la secundaria, pero que son cambiantes, donde tengo unas zonas mejores que otras, y que el factor de recobro nos da 28% en estos 506 meses, que son 42 años, ¿no? Y veamos que antes el factor de recobro también era 29%, o sea que también, ¿qué pasa aquí, no? El factor de recobro, digamos que no es distinto, no es esencialmente muy distinto, porque en un caso me dio 29%, o nos da 29%, en otro caso da 28%, pero hay que tener en cuenta que en esta oportunidad el volumen, o sea, la oil place, va a ser obviamente distinto, porque yo tengo una porción de mi yacimiento o la roca que usé para estudio, con una porosidad, con una capacidad de almacenamiento más grande, que es del 20%, y otra porción con una capacidad de almacenamiento más pequeña, que es del 11%. Entonces, evidentemente, en este caso, voy a tener menor oil in place que en el caso anterior, ¿no? Y fíjense que, bueno, aquí sí está la comparación de cómo son las curvas con respecto una con otra, con respecto a cuando es con porosidad constante y cuando es con porosidad variable de acuerdo a los canales. Y en esencia lo que es el comportamiento a grandes rasgos sigue siendo lo mismo, ¿no? Comienza el incremento de producción de acuerdo a la esquema de perforación que se tiene, cuando ya se perforan todos los pozos, que son los 7 pozos que están aquí, y están produciendo por primaria, comienza una declinación fuerte de la producción,
lo mismo que la presión, como se ve aquí, en la roja punteada que es la presión y la verde que es la producción de petróleo. En algún momento, que es el mismo para ambos casos, se frena la producción de petróleo porque se convierte en 3 pozos inyectores, o sea que dejó de producir en 3 pozos para convertirlos en pozos inyectores, con lo cual hay una caída brusca de la producción, pero comienza a la vez en ese momento la inyección de agua. Y entonces esto genera que haya un repunte, que es esa típica joroba que se da en un proceso de recuperación secundaria por inyección de agua, que también empieza a marcar el inicio de un cambio en la pendiente de la declinación, ¿no? Fíjense que antes se tenía en cualquiera de los dos casos, una declinación mucho más fuerte, y una vez que comienza el proceso de recuperación secundaria, justamente por el mantenimiento de presión y por el empuje que tiene el agua, pues tiene una declinación mucho más suave. Hay un mantenimiento de la presión, pero evidentemente siendo los mismos pozos, pero la diferencia en las propiedades, que básicamente está porque tenemos canales, sí se ve como aquí cuando cortamos cuando corta la simulación, se tiene una producción de, bueno, más o menos cerca de 10 metros cúbicos, perdón, aquí está en esta escala, ¿no? Pero digamos, siendo las dos escalas equivalentes, se ve que esto está más cerca del 10, que en realidad lee a la derecha por la escala de gas, que este otro que está por ahí un poquito más cerca del 1, ¿no? Evidentemente, el cambio de las propiedades del cemento sí tiene una influencia en lo que es la respuesta de producción, y como último vamos a resaltar lo que es la distribución de saturaciones, que es lo que se está viendo en estos gráficos, ¿no? Donde mientras más azul está, es más baja la saturación de petróleo, y mientras más rojo o colores más cálidos, más alta la saturación de petróleo. Entonces, antes lo que teníamos, al ser completamente uniforme, teníamos como una forma, digamos, aquí a la derecha se ve muy bien, como una punta de flecha, ¿no? Que tenemos en esta zona de inyector, y fíjense que una vez que se tiene la influencia de los canales, más hacia la derecha ya esa punta de flecha se comienza a hacer un poquito más difusa, y esto tiene la incidencia de, evidentemente, lo que es esa preferencia del fluido a irse a los canales de mayor porosidad. Entonces, bueno, básicamente con esto la idea era que repasemos un poquito estos conceptos, este concepto básico como es la porosidad, que es una de las propiedades más, si se quiere, más simple y más sencilla que nosotros podemos llegar a estudiar, pero que tiene un impacto muy, muy importante en lo que es la estrategia de desarrollo de los yacimientos. Bueno, quería que repasáramos un poquito, pues, cómo se clasifican, cómo la podemos caracterizar, qué órdenes de magnitudes podemos esperar normalmente, cómo la podemos medir, y qué impacto tienen justamente con estos modelos teóricos, qué impacto tiene cambios pequeños en la porosidad, en lo que sería el oil in place o las estrategias que tenemos que nosotros tener en cuenta para el desarrollo de nuestro campo. Y una vez más, quiero reforzar entonces la importancia que tiene la integración de toda la disciplina. Fíjense que es muy importante que los aspectos geológicos, con la interpretación de los distintos ambientes de sedimentaciones que podamos llegar a tener, o los distintos tipos de roca o fascias, van a jugar un papel dominante sobre las estrategias de desarrollo que nosotros lleguemos a pensar para nuestros campos, y el modelado que vayamos a hacer, porque obviamente mientras mayor sea la información que tengamos, inclusive evidenciado una propiedad tan simple y tan sencilla, pero tan noble como es la porosidad, como lo hemos visto ahorita, pues puede tener un impacto o una importancia relevante en nuestro desarrollo. Perdón. Les dejo finalmente entonces algunas referencias para que puedan consultar más si quieren, pues, seguir avanzando un poquito, y bueno, me despido agradeciéndoles mucho por su tiempo, y nuevamente gracias al Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo por la invitación a estos ciclos de charlas y de temas técnicos virtuales. Muchas gracias.